Muy buenas noches, hermanos. El Señor me les bendiga, que nos bendiga ricamente, ¿no verdad? Bueno, son 100 años, señores. Yo no sé si ustedes están envueltos, involucrados, compenetrados con lo que eso significa. Son 100 años que estamos, gracias a Dios, celebrando una iglesia con un testimonio limpio. ¿Ustedes saben lo que es mantenerse limpio en el testimonio por 100 años? O sea, sin escándalos, gracias a Dios, en gran parte de sus miembros, la comunidad, nuestra comunidad de Puerto Plata, aunque quizás no lo exprese del todo, pero sabe que ha sido un testimonio limpio. No solamente lo decimos nosotros, sino que real y efectivamente ha sido por la gracia de Dios, única y exclusivamente por la gracia de Dios, así. Y por lo tanto no podemos dejar caer esta celebración, o sea que lo que más entusiasmo tenemos que manifestar por la misma somos nosotros. Entonces cuando uno ve a veces la congregación así como pobre en cuanto a la fidelidad de los hermanos en asistir a todos los cultos que celebramos como congregación por tantos años, uno a veces dice, cónchale, pero ¿en dónde que estamos? O sea, la sintonía como que se ha ido perdiendo, la señal, la onda. Entonces, tenemos que no desalentarnos, porque siempre los fieles somos pocos. Eso es una gran realidad. El remanente fiel siempre es un grupo pequeño, pero vamos a tratar de inyectarle a nuestros demás hermanos el entusiasmo correspondiente. O sea, no es que les escuchemos tanto, ¿no, verdad? Pero sí vamos a contagiarlos. Nosotros los pocos vamos a manifestar ánimo suficiente para que los demás también se carguen con ese entusiasmo. Así que no es una celebración que nos corresponde única y exclusivamente a nosotros, pero como iglesia madre tenemos que llevar la voz cantante en todo este proceso. Así que en cada uno de nosotros, que no se desanimen, no se desalienten, ante al contrario, seamos los promotores más ardientes de esta celebración para la gloria de nuestro Dios, porque no es nosotros, no somos nosotros. Ninguno de nosotros tiene aquí 100 años. O sea, nosotros somos beneficiados de la labor llevada a cabo por los que nos precedieron, que mantuvieron ese entusiasmo, que no se dejaron desalentar por las dificultades, porque óigame, dificultades hubo y seguirá habiendo. Los tiempos que estamos viviendo, y que de eso es que estamos hablando, son tiempos, como dice el apóstol Pablo, peligrosos, chalepos, feroces, difíciles, duros. Pero ante toda esa situación, tenemos que mantener en alto la verdad del Evangelio, que es la que va a preservar y está preservando a nuestra comunidad de Puerto Plata. Esa fidelidad manifestada por la Iglesia de Dios en esta comunidad es que ha estado beneficiando a nuestra comunidad en gran medida. O sea, usted y yo también. Ahora que nos toca estar en este tiempo, vivir estos últimos días. Así que hermanos, que no nos desaliente estas cosas y no todo lo contrario, que eso nos inyecte ánimo para seguir proclamando la verdad del Evangelio. Quería, por cierto, a propósito del coro, Ebenezer, no sé quién tenga la historia real de este coro, desde cuándo estamos como iglesia cantando o hemos asumido este coro. El colegio fue el primero, ¿no, verdad, Dalila? Doña Chela.
O sea, estamos hablando que si el colegio tiene 60, Sorangeli, ¿cuántos son? 60 y 67, 68, ¿no es verdad? El coro anda por ahí también. Ese corito es el coro tema del aniversario, ¿ustedes sabían? Es el coro que más nos identifica, mejor nos identifica. Así que cuando uno lo cante, óigame, que el de al lado se entere, no nada más lo cante así para ustedes. Venecia, a veces uno como que canta para adentro. No, es para que el otro sepa que Dios nos ha ayudado hasta aquí. Eso es lo que estamos diciendo con esta celebración de 100 años. Así que si conocemos nuestra historia, precisamente, que es importante, amamos todo lo relacionado con ella. Así que, hermanos, ese coro es importante. 63 años, no verdad, 68, vamos a decir, para dejarlo barato. 67 años, más o menos. 63 años, más o menos, cantando el coro. No se apure, que años menos, años más. Son 60, que no son cualquier cosa. Así que vamos a reforzarlo, a animarlo de nuevo a cantarlo, a darle vida a este coro. Hay otros himnos. Firme hacia adelante. Este es uno de los... Yo le voy a pedir que me sugieran de los viejos, o sea, de los viejos que conocen los himnos viejos de la congregación, que me sugieran algunos, para yo ponerlos, porque en el programa queremos... Siervo de Jesús, hombres de valor, ese es uno, y a combatir es el otro. Esos son los dos coros, los dos himnos, aparte del coro de Benecer, que tenemos también como parte de nuestro aniversario. Es el mismo. Así que ya ustedes lo saben. Volvemos a nuestro texto. ¿Dónde que estamos? Como decía el apóstol, como decía don Pablo, y que el apóstol Pablo me decía, ¿en dónde nos quedamos? Segunda Timoteo, capítulo 3. Es bien fácil porque yo no he salido de ahí. Pero vamos a ver específicamente la parte final del versículo 5. Pero veámoslo completo y terminamos en el 5, o nos paramos en el 5, para completar este bloque. También debes saber esto, 2 Timoteo 3, verso 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque, y da razón, habrá hombres, describe el carácter, o sea, lo que hay en el interior y lo que va a ser el comportamiento, por ende, de ellos. Hombres, y cuando digo hombres, no se refiere, el término aquí no se refiere al hombre hablando en cuanto al sexo masculino, sino personas, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el apóstol Pablo en una frase final aquí en este verso 5, a estos evita. Pareciera que esa frase estaría de más, porque si uno ve todo lo que describe, o sea, Pablo, guiado por el Espíritu Santo en torno a lo que van a hacer estas personas,
el interior de estas personas y que por ende van a quedar manifiestas en su conducta, o sea, van a ser evidentes en lo que es su comportamiento, uno diría, bueno, pero esto está de más. Ya con eso es suficiente para uno saber que no puede ligarse con estos hombres o con estas personas. Y esto me hace pensar en mi adolescencia. Nosotros, luego que salimos de aquí, pues tuve un tiempo que me crié con mi tía Hilda, la mamá de Franklin, y por tanto la considero también igual, además de tía, mi mamá, pues en los años más tempranos fue quien formó parte de lo que es mi carácter. Después que salí de aquí, de Puerto Plata, y donde conocí al Señor, o sea, la iglesia estaba, recuerdo, estando pequeño, recuerdo la casa que está al frente de la iglesia, que ahí llegué a dar clases, ahí llegué a recibir clases, estando muchacho y bicho. Lo que era el colegio era una casona de madera, de piso también de madera, o sea, todavía tengo fresco las clases que llegué a recibir de la escuela dominical allí. O sea, lo que es el colegio, esa construcción ahora ya en concreto, antes no estaba eso ahí. O sea, la iglesia era en parte de madera, la escuela era la iglesia vieja. Y ese salón ahí del colegio era una casona en madera. Y ahí recibí clases. No es que soy muy viejo, Lo que pasa es que empecé temprano, para que no hagan números. O sea, cuando salí de ese, incluso estando muchacho allí fue que en la congregación, en la iglesia, en el templo, me pusieron a participar. Una de mis primeras participaciones en público fue un drama, una especie de drama, que era Solo David era hermoso. Me puso Miss Iverson a participar así. Hacíamos con una onda, un grupito de muchachitos. Nos pusieron ahí allá arriba en el púlpito, en la plataforma, o sea, hacer un drama con el Solo David era hermoso. O sea, tengo muy buenos recuerdos de esa época. Pero cuando salí de aquí, que fui ya a vivir con mi mamá, allá en la capital, nos tocó vivir en un barrio bien caliente. Y en una cuartería, o sea, una cuartería para los que quizás no sepan lo que es eso, es como una especie de comunidad donde todas las casas, bueno, mi tío Fellito, que ustedes han oído muchísimo hablar de él, tiene todavía como un condominio, pero eran casas muy pegadas una de la otra, o sea, era como una especie de pensión, donde todas estaban muy pegadas. Entonces ahí había, ya ustedes saben, de todos los tipos y condiciones de personas. Entonces nuestro tío nos facilitó vivir ahí para que en parte también atendiéramos, y mi mamá, porque nosotros que éramos muchachos, atendieran, la administrara ese lugar. Y imagínense, ahí estábamos ligados con toda clase de costumbres y hábitos, y muchachos con muchas malas costumbres y hábitos. Y mi mamá vivía, óigame, eso era una clase diaria a mis hermanos, a mí, yo soy el mayor, tengo un hermano y una hermana, o sea, somos 3. Y mi mamá vivía constantemente diciéndonos, miren mis hijos, no se junten con estos muchachos porque estos muchachos son tal, y nos daba la lista para que uno no se ligara con esos muchachos. Bueno, esos muchachos, hoy en día, el que no está muerto, lo andan buscando, o está preso. O sea, ese grupo de muchachos con los que uno prácticamente formó su adolescencia, y con lo que uno tenía contacto diario, constante, continuo. O sea,
había una enorme preocupación en nuestra madre, criándonos solos, sin presencia de nuestro papá, para que no nos ligáramos con ellos. Entonces, uno como muchacho no tiene la capacidad de darse cuenta de que el que es amiguito de uno, ese que uno comparte y está encima, tiene otros hábitos que no son los que nuestra madre quería que tuviésemos nosotros y que adquiriéramos nosotros. En ese momento uno no lo percibía, pero nuestra madre sí veía lo que implicaba el que uno se estuviese ligando constantemente con ellos. Porque como les digo, la gran mayoría de esos muchachos o lo mataron temprano, murieron por asuntos de bandas y ligarse con drogas y esos asuntos, o están presos o lo andan persiguiendo. La mayoría se emigró para los Estados Unidos y ya no ni sabe ni siquiera en qué condiciones están. Los mismos vecinos, que todavía hay muchos de ellos, hay algunos de ellos, no muchos, allá, reconocen en la madre nuestra, en mi mamá, que tiene 100 años, 102 años tiene ya prácticamente, reconocen esa preocupación y ese afán de nuestra madre por criarnos bien. Y gracias a Dios, el trabajo dio sus frutos. El trabajo de ella dio sus frutos. Mi hermano, que vive en los Estados Unidos, es pastor en una congregación, en una iglesia allá en los Estados Unidos. Y mi hermana que vive aquí en Santo Domingo y es donde está viviendo mi mamá, es diácono en la iglesia de Ezequiel Molina, sí, en la iglesia que tiene el ministra Ezequiel Molina. O sea, estamos ligados a las cosas del Señor, en una forma y otra. O sea que la insistencia de ella fue correcta. Si se hubiera quizás descuidado y dice, no, que estos muchachos se van a dar cuenta de con quién es que están jugando ahora, y se hubiera hecho de la vista gorda, los resultados no hubieran sido los mismos. Y eso es lo que está haciendo precisamente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. O sea, no se ha quedado pura y simplemente con describirnos a las personas que van a estar alrededor nuestro, con los que vamos a estar ligados. Porque dice el apóstol, nos revela aquí en este pasaje, que esos no son los de afuera. Los de afuera uno diría, bueno, eso yo sé que no tengo que juntarme. Como creyente uno diría, no, yo sé que con eso no tengo que ligarme y hacer alianza y hacer vínculos fuertes con ellos. No, dice el apóstol Pablo, estos que estamos describiendo tendrán apariencia de piedad. Es decir, van a estar metidos juntos con los creyentes, con los verdaderos. O sea, ovejas y cabritos mezclados juntos. No vamos a saber distinguirlo tan bien porque van a simular tan bien que son piadosos igual que nosotros. Lo van a hacer bien, van a ser verdaderos simuladores de piedad. Tanto así que ellos mismos van a estar convencidos. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo dice que son hipócritas y tienen la conciencia cauterizada. O sea, lo describe un poquito más hacia el interior. O sea, van a estar hasta ellos mismos convencidos de que están bien, de que lo que están haciendo está correcto y las formas exteriores van a ser casi idénticas, va a ser difícil distinguirlos. Entonces, por eso, el énfasis otra vez aquí, y es donde me quiero apoyar en esta noche, en esta última frase del apóstol en el versículo 5. Dice, a estos evita. O sea, los que son como estos, a los que tienen todas esas condiciones interiores y que van a disimular muy bien eso que está en el interior, lo van a envolver con una apariencia exterior de piedad, que va a ser difícil distinguirlo para nosotros. A estos evita.
hay que insistirle a la iglesia de hoy en día que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y que esos tiempos, nos describe la palabra de Dios con bastante tiempo, nos ha dicho el Espíritu Santo, son tiempos peligrosos, no es futuro. O sea, era futuro en ese momento para Pablo, que estaba diciéndole a Timoteo, y no tan lejano, para Pablo no lo ve tan lejano, porque está diciéndole a Timoteo, mira, esa es la condición de los hombres de los últimos tiempos. A estos evita. Si tuviera Pablo pensando en futuro, muy lejano, hubiera dicho, ten en cuenta que esos vendrán. No, dice Pablo presente. A estos evita, ya, porque ya están manifestando su verdadera condición. O sea, si le estamos haciendo en el tiempo ya de Pablo, imagínense ustedes ahora, en estos últimos tiempos que nos ha tocado a nosotros vivir, que estamos ya a la puerta de la venida del Señor. Literalmente, esta expresión, a estos evita, significa, o sea, dice, y continuamente evita a estos hombres, o a personas como estos que te acabo de describir. Evitar viene del griego apotrepo, compuesto, una expresión compuesta de apo, que significa separación, y trepo, que significa girar. Por lo tanto, significa evitar o alejarse intencionalmente, produciendo una separación, una distancia entre ellos y nosotros. No hay punto de confluencia, son dos líneas paralelas. Pon la mayor distancia posible, ustedes saben que dos líneas paralelas nunca llegan a juntarse, ¿no es verdad? Pues Pablo dice, son dos líneas paralelas, pero ponla lo más separado que tú puedas. Pon distancia entre los creyentes y estos que simplemente lo que están haciendo es una simulación. El verbo está expresado también en modo imperativo, por lo que Pablo no está haciendo una sugerencia. Están dando un mandato a Timoteo que de manera continua, porque está en tiempo presente, y el presente del griego es un presente continuo, no es nada más en ese tiempo, sino todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, donde quiera, en la época en que estemos. Por eso no era el tiempo de Pablo allá, no. Aún hoy sigue siendo lo mismo. El mandato, porque es una orden, sigue siendo presente también. A estos evita, aléjate de ellos, de personas como las que acaba el apóstol de describir en estos versos del 2 hasta parte del 5. Porque cuanto más te asocies con ellos, más te parecerás a ellos. Mientras más uno se liga con alguien, más se va pareciendo a ese alguien. Generalmente uno piensa, no, pues yo lo voy a afectar. Ocurre al revés. Hay un refrán popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? Eso ya uno lo sabe de calle. Uno dice, el refrán no dice, mira a ver con quién anda para que él haga igual que tú. ¿Con quién tú andas? Mira, te vas a parecer. Poco o mucho te va a influenciar, te va a afectar. Ahora, el mandato hace sentido, o sea, el refrán está muy bueno, pero la palabra de Dios es mucho más eficaz, y es a la que tenemos que prestarle atención. El mandato hace sentido porque, como bien también lo plantea el apóstol Pablo en 2 Corintios, vamos allá, estamos viendo la segunda carta a los Corintios, en la escuela dominical, es parte del material de estudio de las clases de escuela dominical. En el capítulo 6, versos
14 al 16. Dice el apóstol Pablo, aquí, Pablo es consistente con esto, no es nada más que lo está diciendo, lo ha dicho muchas veces a lo largo de todas sus cartas, es una repetición de lo mismo, no dirá, pero qué bueno que a nuestros padres, no, yo soy, como le decía, producto de, y doy muchas gracias a Dios, la repetición de mi mamá. Insistió tanto que, óigame, los resultados están a la vista. Entonces Pablo es igual, no descansa, no se deja amilanar, porque, no, que si tú sí dices lo mismo siempre. No. Dice Pablo en el capítulo 6, verso 14 de 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cuanto, dice en el versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya no es Pablo. Pudiéramos decir, no, pero es que Pablo es que está con esa insistencia, porque él no cree en nosotros. No, hermano. Es Dios que sabe. Y por lo tanto, por ende, nos conoce muy bien, sabe que la inclinación natural nuestra, por nuestra condición de pecado, de naturaleza caída, es una inclinación natural, o sea, caemos naturalmente, sin empujarnos hacia lo malo. No es la tendencia nuestra, no es hacia lo bueno, es hacia imitar lo malo. Es decir, que siendo la iglesia, como dice el apóstol Pablo aquí en este pasaje, el templo del Dios viviente, ¿cómo pretender tener una alianza desigual? Una alianza que es descrita por el apóstol Pablo como unión, compañerismo, comunión, concordia, parte, acuerdo. Todas esas palabras están ahí. O sea, para que no se nos escape. No, porque no es, yo no estoy ligado con él. No es que me asocié. O no es que lo estoy acompañando. No, es que lo estoy ayudando a ver si logro conquistar. No. Todas esas palabras, términos griegos, que son muy precisos, es para que no entendamos que es que no hay forma, no hay ninguna manera en que el templo de Dios, que somos nosotros, y donde Dios mora, tenga algún vínculo, alguna relación con los planes y propósitos del Satanás, el maligno, el enemigo. El enemigo que solo lo que busca es nuestra destrucción. Pretender aliarse con cosas que no compaginan, como es la naturaleza de la iglesia, es decir, la justicia con la injusticia. Y el término de injusticia es anomo. Aquí el término, ustedes saben lo que es anomo. Hay palabras en el griego que uno no puede como dejarle escapar. Y hay bueno repetirlas para que, a veces uno se queda con ciertas cosas, por lo extraña que parezca, que las cosas que son comunes, o sea, macrotumía, como Luis todavía se acuerda de macrotumía, y jupomoné, porque la palabra llama la atención. Bueno, aquí anomos es injusticia, o sea, a, que es sin, y nomos, que es ley, sin ley. Entonces, el pueblo de Dios, el templo del Dios viviente, que tiene las leyes de Dios, no la justicia de Dios, representantes de la justicia de Dios aquí en la tierra, representamos a Dios en este tiempo.
nos corresponde a nosotros, no la justicia de los hombres, no la divina. No puede tener ninguna liga, ninguna ligazón, no hay forma en que se crucen esas dos cosas. La luz con las tinieblas. Cuando llega la luz, hermano, las tinieblas no es posible, no compaginan, no coinciden en el mismo lugar. Cristo con Belial, o sea, Belial, un término para referirse a Satanás. ¿Qué comunión, qué ligazón hay, qué vínculo hay con Cristo, el Señor Jesucristo y Belial? La iglesia con los ídolos. O sea, qué mezcla, qué ligazón hay. La orden, por lo tanto, hermanos, es bien clara. No tengas contactos, ningún tipo de contactos con ellos, como si fueran cristianos. O sea, no lo manejemos, porque ellos están dando señales, se parecen un poquito a nosotros, pero eso es lo que precisamente, ahí es que está el truco, ahí es que está el enganche. No tengas contactos con ellos como si fueran cristianos y tuviesen los mismos intereses y propósitos de Dios. Parecen, apariencia de piedad. Lo hacen tan bien que tú dices, oye, pero ese movimiento que procura estas cosas es bueno. ¿Por qué no ligarme y apoyarlo y marchar con ellos? Hacer ese tipo de participación en marchas sociales por reivindicaciones. Porque son buenas, aparecen buenas. Israel, y no Israel Acosta, sino Israel, el pueblo de Israel, está viviendo aún hoy las consecuencias de desobedecer a Dios y a sus mandatos, de no hacer este tipo de alianzas con los pueblos que ocupaban la Palestina, el pueblo, la tierra prometida. Vámonos a Éxodo, capítulo 23. Y versos 32 y 33. Después de Dios prometerle todo lo que iba a hacer, si ellos hacen lo que Dios manda, esto es un conjunto ya de consejos o mandatos que Dios le está diciendo para que tengan éxito, para que le vaya bien. Dice, versículo 32, no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Bien temprano le está diciendo el Señor, miren, ningún tipo de alianza, ningún tipo de acuerdo con ellos. O sea, y las órdenes de Dios eran radicales con estos pueblos. Y uno diría para este tiempo, oígame, qué sanguinario. Cuando mandaba a limpiar estos pueblos, era, llévate mujeres, hombres, niños. Y a lo mejor alguno diría, no, pero que, óyeme, que tan duro Dios. Dios es muy fuerte, vamos nosotros a buscarle la vuelta, o sea, a ser más bondadosos, ¿no es verdad que Dios? Pero Dios lo que estaba protegiendo a su pueblo, porque sabía lo que iba a ocurrir con ellos si cedían a estos pueblos, si se ligaban con ellos. El hacer pactos con estos pueblos los obligaría, como previó Dios, que conoce todo el pasado presente de nosotros, a reconocer a sus dioses, como también a ser afectados
como de hecho lo fue, muchas veces y múltiples veces, y todavía están viviendo y sufriendo esas condiciones. Esta lucha, esta guerra con los palestinos no es más ni menos que por desobedecer a Dios. Y siguen haciendo acuerdos, y van a seguir haciendo acuerdos porque están de espaldas a la voluntad de Dios, lamentablemente, esa es la realidad. Van a ser afectados tanto en lo espiritual como en lo moral, como fue de hecho afectado y sigue aún todavía siendo afectado al día de hoy esta nación que aún está de espaldas a Dios. También el apóstol Juan, en la segunda carta de Juan, capítulo, tiene uno solo, segunda de Juan, capítulo 1, dice el apóstol Juan, en los versos 10 y 11, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La de los templos bíblicos. La de la palabra de Dios. A veces, lo usamos como sinónimo de que es bíblica. Pero Pedro, en este caso, está hablando de la palabra de Dios, lo que sabemos, la voluntad de Dios expresada con claridad aquí en su palabra. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Pero Pedro no estará siendo como muy exagerado. Pero Juan no estará siendo muy radical. Juan no está hablando aquí de no ser hospitalario. O sea, ese no es el tema aquí. Él está tratando aquí sobre los falsos maestros, con quienes no debemos socializar. Nos encanta ser muy sociales. Un testigo de Jehová. O sea, estoy poniendo un caso extremo, ¿no es verdad? Que ya no es, o sea, esos son los fáciles. Los fáciles porque uno sabe ya que no, venga, sí, siéntese acá. No socialice, no lo invite a entrar y se ponga a tratar con él. Usted no lo va a convencer. No pierda su tiempo. Es decir, no le debemos dar ninguna señal que le haga pensar que toleramos sus falsas enseñanzas. O sea, que lo toleramos a él ni a sus falsas enseñanzas. A veces, o sea, y como le decía, esa es la parte fácil, la que uno, o sea, las herejías que uno identifica fácil. Pero es lo mismo con cualquiera, aún dentro de la iglesia, que empiece a mezclar cosas. Y uno empieza a ver, ven acá, este hermano como que está... Yolanda siempre me dice, explique bien a los hermanos para que no piensen que tú estás hablando de alguien. Estoy generalizando. No estoy hablando en particular, pero estoy presentando un caso hipotético que pudiese presentarse con algún hermano nuestro. Yo creo que es muy difícil, ¿no es verdad? Uno que se haya criado y formado aquí. Pero vaya, o sea, alguien que venga de visita y empiece a estar con uno y empieza uno a ver que, oye, me está trayendo cosas raras. O sea, te lo oye bien y se prepara. Hay un texto también para poder hacer frente a eso. Pero si él insiste, no, espérate, mire, vamos a ponernos claro. Usted allá con su doctrina y nosotros acá. Amar la verdad, hermanos, nos demanda que odiemos el error. Y no solamente el error, sino también a sus representantes, aquellos que persisten en mantenerse en ese error o en esos errores.
tal cual como Dios odia al error y a quienes lo representan. El cristiano en la iglesia no debería hacer nada que dé la impresión de que cualquiera que trae otra doctrina, otra enseñanza diferente a la que nos ha dejado el Señor Jesucristo, para nosotros es cosa poco importante. O sea, no podemos dejar a nadie que se lleve esa impresión. De que, sí, no te aceptamos, sí, vamos a ver cómo vamos acotejando las cosas y vamos viendo a ver cómo te absorbemos. Hay que dar impresión clara en cuanto a esto. Usted no acepta que está en el error, o sea, que lo que enseña la palabra de Dios no es eso. Bueno, nos disculpa, pero usted allá y nosotros acá. Como tampoco hacer algo que ponga al ofensor, o sea, al que tiene el error, en una posición de abrirles nuestras puertas y socializar con ellos, de manera tal que influya en nosotros, que pueda influir en nosotros o también en otros. Quizás porque nosotros uno podría decir, no, pero que yo estoy claro. Pero cuando usted lo acepta, otro que es más débil, ve que usted aceptó esa enseñanza, que usted socializó con esa persona que tiene una enseñanza equivocada. El otro que es más débil dice, pero él lo aceptó, entonces lo acepta él. En meses pasados, un hermano de una congregación de las nuestras me preguntó, porque quería llevar una serie de estudios en la congregación, en su congregación, un anciano, que si podía usar los videos, él quería usar un video de YouTube, bajó un video de YouTube de un pastor que estaba predicando sobre el tema que él quería traer en la iglesia. Y él me dijo, que tiene mucha confianza, Néstor, mira, chequéateme este video a ver si yo lo puedo usar, porque quiero tratar este tema en la iglesia y estoy interesado en ayudarme con el material. Y me pasa el link y yo cojo y tomo el link y lo veo al señor que está tratando el tema. No recuerdo así ahora mismo qué era. La cuestión es que veo que la persona, pastor independiente, porque eso también es otra de las cosas de ahora, un pastor de internet, tiene muchos videos, veo que tiene muchos videos, tratando muchos temas, pero tomo el que él me pasó y veo, o sea, el video pasa, o sea, es pasable, no es de nuestra doctrina, pero estaba más o menos, podríamos decir que bien, pero cuando cojo y chequeo los otros videos que tiene la persona tratando otros temas, digo, pero ven acá, aquí hay un problema, pero serio. Y llamo al hermano y digo, mira, el tema, como él lo trata, pudiese pasar. Pero el inconveniente está en que si tú pones ese video y te apoyas en ese video para darle de estudio en tu congregación, ¿sabes lo que va a pasar? Es que los hermanos van a decir, pero él lo aprobó. Y automáticamente, sin tú quizás percibirlo, le vas a dar válido a todo lo demás que él diga, a todas las otras enseñanzas que él tenga. Y resulta y viene a ser que las otras enseñanzas no están bien. Gracias a Dios el hermano entendió, o sea, cuando le puse las cosas así en ese contexto, él lo entendió y dice, pero perfecto. Digo, no. Digo, mira, ahí está Mariano González. Hay muchísimos predicadores nuestros que tú lo puedes usar sin ningún problema para tratar ese tema. O sea, aunque no tenga el video, o sea, que quizás es audio, pero no importa, o sea, usa doctrinas claras. Y personas, si vas a usar como referencia a otro, que se también esté claro, porque ese es el asunto. Cuando le hacemos, y es lo que Juan está tratando aquí, cuando le decimos bienvenido, quizás nosotros tengamos la capacidad de asimilar o rechazar lo que esté mal, pero ¿y el que viene detrás?
nos ve a nosotros, que nos tiene a nosotros como modelo. O sea, va a decir, pero si él lo aprobó, lo otro también está aprobado. O sea, esas son las cosas, hermanos, que tenemos que tener presente. En las Escrituras vamos a encontrar muchos mandatos, muchas órdenes como estos, que lo que procuran es, lo que persigue el Espíritu Santo a través de estas alertas, es precisamente despertarnos, despertar al pueblo de Dios para que no caiga en la seducción del enemigo, que busca siempre apartarnos de la voluntad de Dios con propuestas que parecen muy sanas, muy correctas, muy buenas, pero que tienen veneno. Es lo mismo que hizo Satanás con Eva. Se introdujo con algo que parecía bien, parecía correcto, pero había veneno. O sea, una mezcla de verdad con mentira, que no la supo detectar. Y todavía estamos nosotros sufriendo las consecuencias de ese error. Esta orden de Pablo, a esto se evita, no tengan ninguna relación con ello. Parecería contradecir también algo que dijo el apóstol, el mismo apóstol, en el capítulo anterior. En el capítulo 2, dice el apóstol Pablo en los versos 24 y 26, apenas un capítulo anterior y casi tocando al 3, que es el que estamos tratando, dice Pablo, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en quien están cautivos a voluntad de él. Y uno dice, bueno, pero que Pablo dice que a los que se oponen no los rechacemos. Eso es lo que parecería que él está diciendo aquí. El apóstol Pablo lo que está hablándonos aquí en este capítulo, en esta parte final del capítulo 2, es cómo debemos actuar como siervos de Dios. Cuál es la forma en que tenemos que manejarnos en cualquier situación y muy particularmente en nuestro trato con el contencioso, con el que viene con errores. Ayer nos dice que el siervo del Señor no debe ser contenciosos. El término aquí es guerrero, figurativamente pelear, disputar, enfrentarse seriamente. Sino, o sea, por el contrario, amable para con todos, apto, y esto es importante también, para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija, es decir, corrija tiernamente, a los que se oponen. El término aquí de opuesto es antidiatemi. Por si quizás, y esto es una posibilidad que pudiera pasar, pero no es una seguridad, Dios le conceda que se arrepienten para conocer la verdad. La frase que se oponen es una sola palabra en el griego, y es antidiatemi. Anti, que es contra, dia, que es a través, y ditemi, que es poner, o sea, que contraponen. Y puede ser esta referencia que sea más en particular refiriéndose a los que han sido engañados por los falsos maestros, más que a los mismos maestros, que a los maestros mismos. Es decir, que lo que Pablo dice es, aquellos que han sido engañados y que tienen esa confusión en su cabeza, y están entre dos aguas, o sea, que no saben a qué obedecer, dice, no contiendas con ellos, no pelees tan duramente con ellos, trátalo tiernamente, por si ellos logran salir de ese error y se convencen de que verdaderamente es un error y vuelven otra vez, o sea, se arrepienten y entran nuevamente en
en la verdad de Dios. O sea que el mandato de Pablo es a aquellos que han sido engañados, más que quizás a los maestros. No, los maestros están convencidos de eso. O sea, usted no lo va a convencer de otra cosa. Pero a los que han sido engañados puede que logre hacerlo si los trata con una actitud gentil, o sea, su comportamiento, como también con la preparación adecuada, es decir, aptos para enseñar. O sea, con la palabra de Dios te lo va llevando poco a poco. Pero si con eso no accede, óigame, ponga distancia, no pierda el tiempo. Aunque el siervo del Señor ha de contender ardientemente por la verdad, como nos señala Judas, capítulo 1, verso 3, exhortaba que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Sin embargo, ha de hacerlo con mansedumbre y reverencia, como también señala primera de Pedro 3:15. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? Puede que ocurra que la persona uno logre sacarlo del error, pero tiene que haber una preparación apto para enseñar, con la palabra de Dios llevarlo a la verdad. Esto no significa, hermanos, en ninguna manera que el cristiano deba ser tolerante a ninguna doctrina de error que traten de introducir en la iglesia, ni los falsos maestros, ni tampoco sus seguidores. Los creyentes, hermanos, pecamos muchas veces por ser muy ingenuos. Pecamos de ingenuos muchas veces. Y por ello nos engañan fácilmente. Y no solamente que nos engañan, sino que nos engañan por mucho tiempo. O sea, nos mantienen engañándonos mucho tiempo porque nos creemos todos. Pensamos que tenemos que aceptar a todo el mundo y buscarle la vuelta a todo. Y toleramos el error dentro de la iglesia demasiado tiempo sin aplicar la disciplina de vida y en el tiempo debido. Es doloroso, pero la disciplina hay que aplicarla. Hay que ser tajante con esto. No podemos darle tiempo, porque ese tiempo que uno le da es un tiempo que aprovecha al error dentro de la congregación. Tolerante en cuanto al hermano y ver si a la persona que tenga el error, o sea, pero con tiempo, a ver si uno logra sacarlo del error, pero si persiste, aplique disciplina. Hay un proceso normal aquí, hay un proceso bien descrito en la palabra de Dios en torno a esto, pero aplicarla con tiempo. Y el reloj me está mirando bien feo. Voy a dejarlo hasta aquí, porque no quiero que ustedes se sientan presionados tampoco, pero tenemos que entender, hermanos, que estamos tratando con personas difíciles y peligrosas. El doctor Paul Gordon Hibbert nos advierte en uno de sus escritos que este periodo que estamos viviendo es el terrible retrato de una cristiandad apóstata, un nuevo paganismo enmascarado, o sea, apariencia, bajo el nombre de cristianismo. Estamos viviendo un cristianismo aparente. Falsos maestros, falsos profesantes. O sea, falsos maestros lo que producen son falsos profesantes. O sea, si están enseñando el error y esa persona se convierte en disque con el error, ¿qué ustedes creen que son? ¿Creyentes genuinos? Entonces estamos viendo en la televisión y en las redes un bombardeo incesante de personas disque creyentes. En el mundo artístico eso está, que uno dice, óyeme, hay mucho, pero sus vidas
sea, lo que muestran en sus vidas es ningún cambio, la misma cosa, o sea, siguen manteniendo la misma conducta corrupta. Entonces, eso está trayendo confusión y está lamentablemente la iglesia involucrándose en aceptarle, en darle bienvenida y a estas mismas cosas. Y vemos ahora, por ejemplo, muchos creyentes participando en concursos de voz y estas cosas, y metiéndose en esas cosas como si nada, como si no estuviera pasando nada. Y así mismo también aceptando, o sea, integrando y poniéndole en posiciones de liderazgo a personas, a jóvenes, muchos jóvenes, que su vida pública es otra cosa, como si no hubiese relación una cosa con la otra. No, ese es mi personaje, porque ahora es así, o sea, ese es el personaje que yo estoy viviendo. O sea, que yo vivo para la televisión, pero yo soy otra cosa. O sea, divorcian una cosa de la otra. El gnosticismo, en pocas palabras. O sea, la carne no tiene, lo que yo hago en la carne no tiene nada que ver con mi espíritu. O sea, no me contamina esas cosas, son dos cosas diferentes. Esa es otra forma muy sutil de engañarnos. Entonces, estamos viviendo una cristiandad apóstata que está absorbiendo cada día más a la iglesia del Señor. Está afectando cada día más a la iglesia del Señor. Cuando hay una corrupción tan generalizada en las costumbres y el temperamento de las personas como la que estamos viviendo, hace que sea sumamente difícil y peligroso para el creyente mantener la integridad que le demanda su fe. Por eso, hermano, el apóstol Pablo no se está equivocando aquí, ni el Espíritu Santo, que es el que está informándole a la iglesia de estas cosas. A estos, hermanos, o sea, a estos, no puedo poner hermano porque a estos evita. No tenga ningún vínculo con ellos. No te juntes con ellos. No le digas bienvenido. Porque lo que va a ocurrir es que nos van a afectar, nos van a seguir afectando como está afectando estas costumbres paganas, totalmente, diametralmente opuestas a la soberana voluntad de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, queda más en el tintero, pero vamos a darle oportunidad en otra ocasión para seguir abundando sobre este tema. Que el Señor nos bendiga. Y como le decía, hermano, la actividad que viene para el próximo sábado es la reunión anual de la iglesia. Es nuestro compromiso, los bautizados. Ese es lo que tenemos el mayor compromiso. No podemos faltar. Es una reunión para nosotros, para lo que tiene que ver con todo lo que es las actividades que como congregación tenemos que seguir desarrollando en la soberana voluntad de Dios. Así que vamos a orar por ello y así mismo también no faltemos. Creo que la reunión no es abierta. Creo que tengo que señalar esto. No es abierta. O sea, me refiero a que es para los bautizados de esta congregación, porque se van a tratar temas que tienen que ver con la congregación, con la iglesia. El que no es de la iglesia, o sea, no tiene nada que ver con él, no tiene que enterarse tampoco de nada. No es que vamos a hacer cosas ocultas ni nada por el estilo, pero son asuntos nuestros que tienen que ver con, que nos competen a nosotros como iglesia local. Así que es una reunión cerrada, es para los creyentes bautizados de nuestra congregación. Espero que no falte ninguno. Encargados de ministerio, sí, que tengan pendiente que también tienen que presentar sus correspondientes informes. La hora es las 7 de la noche, para que podamos
abarcar lo más que se pueda. Así que ya ustedes saben, que el Señor les bendiga.